La estimulación magnética transcraneal consiste en generar a través de un aparato la energía suficiente para manifestarse en una bobina que se coloca en el cráneo del paciente o en la cabellera del paciente tocando el cráneo. Y esta bobina genera un campo electromagnético. El campo electromagnético va a depender en su amplitud o de su profundidad de la bobina que se utilice y del aparato que se utilice. Existen varios aparatos que se anuncian como ser estimuladores magnéticos transcraneales cuando no lo son. La estimulación magnética transcraneal necesita de un aparato grande y costoso. Usualmente la mayoría de los estimuladores tienen una profundidad de aproximadamente 3 a 5 centímetros hacia adentro del cráneo o del cerebro, de profundidad, de penetrancia. Entonces, estimulan entre 3 a 5 centímetros la corteza cerebral del área donde se coloque, o si no es en el cerebro, en el área donde se coloque, penetra 3 a 5 centímetros. El electromagnetismo adentro del cuerpo humano o adentro del cerebro se transforma en electricidad y básicamente es una estimulación eléctrica dentro del cráneo, lo cual estimuladores que no podríamos decir que lo son, porque la estimulación depende de qué tan del número de hertz que genera el aparato. Entonces, menor a un hertz es de hecho inhibitorio, no es estimulante. Mayor a un hertz es estimulante. La mayoría de los aparatitos chiquitos que llegan a anunciarse en Facebook, etcétera, que son unas bolitas así chiquitas que se ponen, no son estimulantes. Si acaso serían inhibidores. Es algo importante de saber. Esta estimulación eléctrica dentro del cuerpo ya genera la despolarización de las neuronas cuando estamos hablando de el cerebro. Si se coloca en otra área del cuerpo, pues generaría también cambios celulares usualmente también se le conoce como despolarización o estimulación de las células donde se coloque, dependiendo de el área que queramos mejorar o que el paciente necesite beneficiarse de. Básicamente todo el cerebro es estimulable. Nada más que los estudios o los protocolos que existen, que son hechos usualmente en universidades grandes de todo el mundo, nos hablan de que ciertas áreas del cerebro son o al estimularlas o al inhibirlas, se logran beneficios clínicos. Ejemplo, el área dorsolateral izquierda, prefrontal izquierda, de este lado, es una área antidepresiva, y del lado derecho, de forma inhibitoria, es para la ansiedad. No significa que alguien que se le da estimulación del lado izquierdo no podría también tener beneficios en otras áreas. Por ejemplo, no nada más en la depresión, también podría tener beneficios en la cognición o inclusive en la ansiedad.
La realidad es que el cerebro no está aislado unas áreas de otras, está todo interconectado, por lo tanto, estimular o inhibir una área o varias áreas va a tener un reflejo casi global o tal vez hasta global en toda la área, en todo el cerebro. Los principales, hay varios. Más bien, los que me gustaría mencionar serían los que no están todavía aprobados. Entre ellos sería la manía del trastorno bipolar, pero sí se puede para la depresión bipolar. Está indicado para la depresión mayor, para los trastornos de ansiedad generalizada, trastornos obsesivos compulsivos, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos somatomorfos, también está indicada para algunos trastornos cognitivos o neurocognitivos, etcétera. Tiene múltiples indicaciones psiquiátricas y neuropsiquiátricas. Entonces, inclusive en la esquizofrenia no se puede tratar como tal la esquizofrenia, pero sí se puede ayudar a las alucinaciones con este aparato. Existen varias enfermedades aparte de las neuropsiquiátricas. Por ejemplo, el dolor es uno de los principales tratamientos indicados de la estimulación magnética transcraneal, el dolor central y periférico. También puede estar indicado para el dolor pélvico crónico, puede estar indicado para dolores de lumbalgia, puede estar indicado para alteraciones cognitivas de causa atípica, por ejemplo, algunas alteraciones de lesiones cerebrales como inflamatorias y que quedan como parte de secuelas, alteraciones cognitivas, también puede ser para ello. En algún estudio salió que se puede utilizar para incrementar o mejorar la inteligencia, para los trastornos del sueño, aunque es un trastorno psiquiátrico, hay que tener en mente que el estudio del sueño no le compete solo al psiquiatra. Por eso existe los somnólogos, ¿no? Entonces también ayuda a problemas en el dormir y todavía se sigue investigando para muchas otras funciones que pudiera tener. Actualmente se sabe, hablando un poco de neurología, está indicado para o mejora o puede ayudar en el Alzheimer o enfermedades similares. Tiene muchísimos beneficios y no nada más se pone el aparato o se puede utilizar en el cerebro, se puede colocar básicamente en cualquier parte del cuerpo, siempre y cuando no hayan las contraindicaciones, ¿no? Si se trata de un problema en el cerebro, ya sea neurológico o ya sea psiquiátrico, se coloca al paciente en un sillón estilo reposé y lo que se hace es ir buscando con la bobina el punto motor. El punto motor se refiere a que el aparato se coloca en el cráneo, usualmente, bueno, se coloca del lado izquierdo en un punto que se llama M1. Ahí se coloca y se dan estímulos hasta que encontramos movimientos
generados por el aparato del dedo pulgar. Ahí es donde encontramos el umbral para estimular al cerebro del paciente. Ya encontrando este umbral, se pueden iniciar los protocolos y colocar la bobina en cualquier área que sea necesaria estimular o inhibir. Por ejemplo, si es ansiedad, se coloca del lado derecho en el área prefrontal derecha y se da un tratamiento inhibitorio. La bobina es más o menos un aparato como de este tamaño y le llaman en forma de 8 porque tiene como dos especies de círculos con un agujero en medio, entonces se forma un 8. Hay otro tipo de bobinas y existen distintas, todo depende de la marca, de la zona que se quiera estimular, en sí es del aparato que el médico compre y la función que tenga esta bobina. Existen algunas contraindicaciones que en algunos casos yo las considero como paradójicas. Por ejemplo, se considera que pacientes propensos a convulsionar no la reciban. Sin embargo, una indicación de la estimulación magnética transcraneal son las mismas convulsiones. El que un paciente convulsione mientras se le está dando una estimulación magnética transcraneal es sumamente extraño, raro, pero sí está descrito en la bibliografía americana. Entre el grupo de médicos que estamos en constante comunicación sobre la neuromodulación o la neuroestimulación, no hemos reportado o no hemos comentado de pacientes que convulsionen. Pero bueno, es parte de las restricciones recomendadas por la FDA. Todas estas restricciones vienen de bibliografía americana, no hay una como tal hecha en México y si la hubiera sería una copia de la FDA. La más importante de las contraindicaciones es tener metal que sea propenso o que pueda ser imantable. La estimulación magnética transcraneal, como su nombre lo dice, utiliza magnetismo. Entonces, un metal en el cráneo o cerca del cráneo o cerca de la bobina puede ser peligroso. Voy a dar un caso, ¿no? Me parece que si tenemos un paciente que recibió un proyectil o una lesión por proyectil en la cabeza y en muchas ocasiones el proyectil no es retirado porque se daña más al tratar de retirarlo, se deja el proyectil ahí. Ese proyectil si es metal o es propenso a ser imantado, está contraindicado porque movería el proyectil hacia el aparato o hacia afuera del aparato y eso generaría una lesión, ¿no? Entonces los metales en el cráneo están contraindicados. Sin embargo, hay metales o ya hay prótesis craneales que no generan esta imantación y en ellos no habría contraindicación. Entonces, hay que retirar todo lo que tenga metal cercano a la cara porque
genera un campo magnético muy alto el aparato. La eficacia es muy alta, ya que es cercana a un 70% en los pacientes que no le sirvieron el medicamento. O sea, que a un paciente que sí le sirva el medicamento, le damos la estimulación y probablemente tenga la misma eficacia que los medicamentos, ¿no? Entonces es un tratamiento muy eficaz, pero no es un sustituto de los medicamentos, es un complemento. ¿Por qué comento que no es un sustituto? Porque no es como, no es así de me doy la estimulación y ya nunca más tomo medicamento o ya nunca más tengo la enfermedad. No, es un tratamiento que ayuda a quitar o mejorar el trastorno que esté sufriendo el paciente, pero es solo por un tiempo. Usualmente pueden ser días, semanas, meses o hasta un año. Todo depende de qué tan bien responda el paciente al tratamiento. Por eso usualmente se considera una terapia conjunta al tratamiento que ya está tomando, pero no como una alternativa. Pero sí es muy eficaz. De hecho, se recomienda que la estimulación sea combinada con su tratamiento del paciente que toma regularmente. Voy a poner un ejemplo. A veces la estimulación magnética funciona muy rápido, me refiero a horas y a veces en días. Y los antidepresivos pueden tardar semanas en funcionar. Lo que se puede hacer es dejar el antidepresivo y dar la estimulación para mejorar al paciente rápidamente en lo que el antidepresivo empieza a funcionar y luego ya se queda el antidepresivo y ya la estimulación podría ya no ser necesaria siempre y cuando el antidepresivo funcionara. Entonces sí se puede combinar con otros tratamientos sin problema.